Esta exposición se aborda a partir de tres interrogantes que se plantean de la siguiente manera. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Empezamos diciendo que el concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 70 según la OEA, como respuesta a las interrogantes teóricas metodológicas planteadas por la constatación de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. En el año de 1974 se firmó en Argelia la declaración del establecimiento de un nuevo orden económico internacional que pretendió corregir las desigualdades existentes. Este hecho marcó la pauta para la celebración de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México en el año de 1975. En ella se habló sobre discriminación, salud y desarrollo económico. Esto lo planteó Charotti en el año de 1995. De esta manera se advierte que el sexo está más ligado a la esfera biológica y que la noción de género tiene más bien un carácter sociocultural, que es construida dentro de la sociedad en particular donde se desenvuelve el individuo, y es aquí donde se vuelve o no efectiva, intentando regular el orden de las cosas y el comportamiento de las personas, esto citado por Álvarez en el año 2007. A través de una revisión histórica se plantea el surgimiento y la apropiación de los conceptos de equidad e inequidad de género, así como los roles de la mujer, el nacimiento del patriarcado y en él las relaciones de poder, la construcción de los roles de género y las manifestaciones de igualdad-desigualdad que se han presentado a través de la historia en las diferentes organizaciones sociales. La presente revisión se estructura a partir de cuatro grandes bloques o periodos históricos. El primero de ellos es la equidad de género en las primeras sociedades prehistóricas. Algunos historiadores e investigadores dicen que en tiempos prehistóricos a las mujeres se las vinculó con el espacio del hábitat, consideradas como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel principal era la reproducción. Estos pensadores que han investigado esto son Engels y Marx en el año de 1846, Fontella en el año 2008, Martínez en el año 2003, Sánchez en el año 2007 y Soler en el año 2006. En este sentido, también Frappa, en el año 2008, sostiene que la organización social de los primeros homínidos estaba formada por un macho dominante que gobernaba el destino de los otros machos del clan y la cópula con hembras era exclusiva decisión suya. El segundo periodo son los roles de género de las mujeres en la Edad Media. En esta época la Iglesia jugó un papel clave mediante la construcción de dos figuras fuertes para identificar a las mujeres. La primera fue Eva, creada a partir de la costilla de Adán, quien provocará la expulsión de ambos del paraíso, y la segunda María, quien representa la virginidad, la castidad y la abnegación como esposa y madre. Se concibe entonces un conjunto de características propias de las mujeres: casta, prudente, trabajadora, honrada, callada, obediente, hermosa y sorprendentemente culta. Además, en la Edad Media, solo la mujer noble podía gozar de ciertos privilegios. Se encargaba del cuidado y la educación de los hijos e hijas, de la organización de los empleados de la casa y de la economía. Ocupaba un lugar importante durante la ausencia del esposo, común en épocas de guerras y cruzadas. Frecuentemente eran utilizadas como moneda de cambio de las uniones matrimoniales que servían para sellar pactos estratégicos o políticos que eran comunes en esta época. El tercer bloque o periodo histórico es la Edad Moderna, que se llevó a cabo entre los siglos XV al XVIII. En esta época las mujeres estaban forzadas a ser fértiles. Las pobres daban a luz cada 24 o 30 meses. Tener hijos e hijas constituía una carga y un privilegio de las mujeres. En lugares como Italia y Francia, la mujer que paría era festejada y mimada. Era un auténtico honor estar embarazada.
Por otra parte, los esposos reprochaban a las mujeres que dieran pecho a su vista, y las mujeres ricas de esta época frecuentemente evitaban amamantar a sus hijos, y eran amamantados por mujeres pobres. En estas familias era común tener sus propias amas de cría. Con más frecuencia, los recién nacidos en las ciudades de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra eran enviados al campo para que los amamantaran las mujeres campesinas. El cuarto periodo o bloque histórico corresponde a la Edad Contemporánea, desde finales del siglo XVIII hasta el presente. Aquí citamos a la escritora francesa Olympia de Gouges, quien fue considerada también como una precursora del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en el año de 1791 y precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en el año de 1789. Esto se dio en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano propuestas en la Revolución Francesa. De Gouges reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, públicos y privados, entre estos el derecho al voto, a ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, así como en la educación. Esto fue citado por Pulio en 1993. Además tenemos también a la pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana, Flora Tristán. En su discurso apeló al sentido de justicia universal de la humanidad, considerando que mientras las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no obtendrían un bienestar universal. Aquí hace un llamado a la necesidad de la unión obrera que promoviera la educación en las mujeres. En la actualidad el feminismo es considerado una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres. La segunda interrogante que se plantea es: ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de las perspectivas de género? Empezamos diciendo al respecto, a los derechos humanos de las mujeres han sido una lucha de muchas organizaciones, de mujeres y hombres con un solo fin: lograr los cambios necesarios para que las mujeres ejerzan sus derechos fundamentales. El feminismo se caracterizó por la lucha por la igualdad, en particular de derechos, la prohibición de la discriminación en el trabajo, la revocación de las leyes contra el aborto, la igualdad de género en aspectos políticos como el derecho al voto, el trabajo en igualdad de circunstancias y el derecho a la educación. Además, estas luchas han logrado erradicar en parte la violencia, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Esto fue citado por Durban en el año 2001. El objetivo principal de las diferentes luchas no era ser considerados como iguales, sino ser reconocidas como género diferente, con necesidades distintas, pero con las mismas oportunidades. Esto citado por Granados en el año 2006. De esta manera cimentando el respeto por las personas como sujetos instalados en una realidad social que están en capacidad de transformar sus perspectivas a partir de sus aprendizajes, incorporando el conocimiento y los intereses de hombres y mujeres encaminados hacia la construcción de estructuras sociales e institucionales más justas y equitativas, destacando así la necesidad de garantizar que la igualdad de géneros sea primordial en todas las áreas del desarrollo social. La tercera interrogante que se plantea: ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? En este punto, hablar de género en educación se refiere a que niños y niñas, mujeres y hombres sean capaces de comenzar a transformar patrones valorativos y de conducta
que les permita efectivamente adquirir diferentes destrezas y habilidades desde el respeto a sus diferencias sexuales y de género, como un principio pedagógico que enriquezca a las personas. Este es el propósito de transversalizar la perspectiva de género como política pública. Además, la escuela es el agente más importante en la formación integral de la personalidad del individuo. Debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esta manera corregir cualquier tipo de inequidad social. Garantizar la equidad y eliminar las desigualdades educativas no implica simplemente un crecimiento exponencial del sistema educativo nacional. En otras palabras, lograr la equidad de género no solo significa incorporar a más niñas, adolescentes y mujeres adultas en los distintos niveles educativos, sino erradicar todas las formas de manifestación del sexismo en los procesos educativos. Esto fue firmado por Marina Subirats y Cristina Brullets en el año de 1992. Para concluir, decimos que estamos convencidos y más que seguros que la educación en la escuela es el mejor espacio para eliminar los estereotipos discriminativos de la historia. Con una educación con enfoque de igualdad de género, que es una forma de prevenir la violencia contra las mujeres, los embarazos de adolescentes, erradicar el machismo, evitar la discriminación y promover la igualdad de derechos de todas y todos. En una educación con enfoque de igualdad de género, se ofrece formar una sociedad más justa y equitativa, con los mismos derechos y responsabilidades para mujeres y hombres, donde todos deben conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen las desigualdades, analizando así las realidades en que vivimos, respaldadas con leyes políticas nacionales e internacionales, como una necesidad para que las sociedades sean más justas en igualdad de derechos. Finalmente, queremos mencionar, y haciendo relación a todo lo que hemos dicho con nuestro contexto sociocultural, mencionamos que las mujeres han ganado espacios de liderazgo político, social y cultural en nuestros territorios. Este es el caso de la cacica Francisca Chapuel, quien luchó por la reivindicación de los derechos socioculturales del resguardo indígena de Males del municipio de Córdoba del departamento de Nariño. Además, en la actualidad tenemos al frente de nuestro territorio a una mujer indígena como gobernadora, la cual lleva a cabo diferentes procesos en sus comunidades. Esto significa que las luchas que se han realizado por las mujeres a través de la historia han tenido frutos muy significativos en la actualidad. Muchas gracias.